Al afirmar que el conocimiento se limita a la experiencia, la filosofía kantiana se aproxima al empirismo, y al afirmar que no todo el conocimiento proviene de la experiencia, se acerca al racionalismo. Pero también es esencial en el pensamiento kantiano la influencia del tercer gran movimiento filosófico de la modernidad, la Ilustración. El proyecto ilustrado es un esfuerzo común de transformación y mejora de la humanidad, mediante el desarrollo de su propia naturaleza racional. Para realizar este proyecto, se proponen como tareas fundamentales el desvelamiento de las leyes de la naturaleza y el ordenamiento racional de la vida humana. Los dos grandes ilustrados, Newton y Rousseau, influyeron claramente en Kant. Newton representó para toda la Ilustración la culminación de la ciencia moderna, un ejemplo de las posibilidades de una ciencia que combina la experiencia empírica y la razón, y del éxito que se puede alcanzar si limitamos la actividad científica al conocimiento de los fenómenos. La filosofía kantiana es un intento de clarificar filosóficamente las condiciones de posibilidad de la física newtoniana. Por su parte, Rousseau era el filósofo del espíritu, de la subjetividad. Frente al mundo externo determinado causalmente, propone reconocer también al mundo interno, el de la conciencia, pues en él se descubre al hombre como libre, como sujeto de responsabilidad moral. Rousseau reforzó en Kant la convicción en la autonomía, en la independencia de la moralidad frente a las leyes que rigen el mundo objetivo. Newton y Rousseau, reino de la naturaleza y reino del espíritu, causalidad y libertad. Dos mundos que de los que se siente ciudadano, dos legalidades a las que está sometido. ¿Anula la ciencia todo acceso del hombre a lo metafísico? ¿Pueden conciliarse causalidad física y libertad moral? Problema esencial tratado por Kant, la posibilidad de lo metafísico para el hombre, la aclaración definitiva de cómo el hombre es ciudadano de ambos mundos. La filosofía kantiana es una filosofía crítica. Se tratará de analizar y comprender la posibilidad y límites de la razón, tanto en su aspecto teórico como en su dimensión práctica. Su proyecto consiste en establecer los principios y límites del conocimiento científico de la naturaleza. A la vez, responder a la pregunta ¿qué puedo conocer? Establecer y justificar los principios de la acción y las condiciones de la libertad, ligada a la cuestión ¿qué debo ser? Y delinear el destino último del hombre, para responder a la pregunta ¿qué me cabe esperar? Y esas tres se pueden expresar con una pregunta más general: ¿qué es el hombre? Immanuel Kant, 1724 a 1804. Fue un filósofo de la Ilustración. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Tenía una concepción deontológica. ¿Qué significa deontología? Procede del griego teodeon, que significa lo conveniente, y logía, que significa conocimiento. Pero este concepto deontológico proviene de la acción moral. Esta es un fin en sí misma y no un medio. Se llama ética formal a la doctrina moral creada por Immanuel Kant. Desde muy joven trazó la tarea de dedicarse plenamente a la filosofía. Sus ideas éticas comulgaban con los ideales de libertad y tolerancia, sostenidos por la Revolución Francesa. Kant era un verdadero representante del liberalismo, no por culto rutinario a una constitución liberal, sino por profundas convicciones éticas. Más tarde, Kant crea una moral de intenciones y se destiende de las consecuencias, sean buenas o malas. Esto quiere decir que las consecuencias no determinan si una acción ha sido buena o mala. Un ejemplo sería si una persona está a punto de soltar un misil a una ciudad, pero tú lo matas salvando a la ciudad. La moral de Kant te dice que lo importante fue que lo mataste. La moral no le toma importancia de la consecuencia. Los imperativos.
Kant observa que la razón teórica se expresa por medio de juicios que se realizan entre un concepto sujeto y un concepto predicado. Había dos tipos de imperativos, el hipotético y el categórico. El hipotético se hace una acción como un medio para conseguir otra cosa, por interés. Como dice el dicho, por interés te quiero, Andrés. Esto hace referencia cuando estamos con una persona, ya que ganaremos algo estando con esa persona. El categórico es un mandato universal y necesario. La acción es buena independientemente de sus consecuencias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, me llama mucho la atención la manera en que tú te vistes. Por cierto, ¿de dónde sacaste la chaqueta? No, la compré en Italia. Oh, ¿y en qué prepa vas? Ahí en el CETIS Universidad. Y si no es de mucha incumbencia, ¿de qué trabajan tus padres? Son fundadores de una empresa. Hoy espérame un poquito, me están llamando mis amigos para la fiesta. Bueno. Sí. Sí, al rato nos vemos. Ya estás, pues. No, pues, fue un gusto haberte conocido. Me gustaría ser tu amigo más adelante. Sí, está bien. Hey, hola, ¿te acuerdas de mi amigo? No, ¿quién eres? Nos conocimos la otra vez en el CETIS Universidad. Seguro, no me acuerdo de eso. Bueno, yo iba a la CETIS Universidad, pero de ahí nos conocimos, ¿no te acuerdas de mí? No, ¿Te acuerdas que me dijiste que querías ser amigo? no, nunca te diría eso. Es más, tienes celular chafa y eres pobre, nadie te va a querer. Pero es que mis padres quieren macarrota. Cuando tienes bastante dinero, te resultan un resto de amigos que Es más, vete, no te quiero ver. Pero yo pensé que querías ser mi amigo. Tú no tienes dinero, así que nuestra amistad no me importa. Así que vete, no te quiero volver a ver. Ok. Pensamiento kantiano. Del pensamiento kantiano se deriva la idea de que la ética no podrá ser indagación y enumeración de las leyes morales, sino una investigación metódica de lo que sea en general una ley moral, de las condiciones propias de la certeza y objetividad morales. Y como conclusión, vemos que Kant tiene una visión del mundo en que solo las intenciones cuentan y las consecuencias no importan. Como nuestra opinión, todo cuenta, tanto las intenciones como las consecuencias. Formalismo. Dentro del contexto del arte, el formalismo es la corriente que exalta el valor de la estética por sobre otras consideraciones. Por eso los formalistas creen que el arte debe juzgarse por su condición estética más allá de aspectos sociales o éticos vinculados a la obra. El formalismo, por otra parte, otorga mucha importancia a las características formales de las creaciones, como la forma, la estructura o la composición. Para la literatura, el formalismo es una tendencia que nació en territorio ruso alrededor de 1914 y que está basada en entender a las obras literarias como una estructura particular del lenguaje. Esto quiere decir que la literatura, para los teóricos y críticos formalistas, no resulta útil desde el punto de vista pragmático. Dentro de este citado formalismo ruso, no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar al que está considerado como el padre del mismo. Se trata de Víktor Shklovsky, que además ha pasado a la historia por haber creado el Opollas, la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético, en cuyo seno se desarrollaron algunas de las teorías más importantes de ese citado formalismo. No obstante, tampoco hay que pasar por alto la figura del también ruso Roman Jakobson, que desarrolló una amplia colección de trabajos sobre la materia que nos ocupa. Además de por ello, destacó por la creación de una serie de teorías que giraban fundamentalmente en torno a la poética y a la estilística.
Las principales exposiciones realizadas por dicho autor se engloban en el artículo que lleva por título Lingüística y Poética, el cual fue publicado en el año 1960. La estadística, la teoría de la información y la informática, entre otras disciplinas, hablan de sistema formal, para mencionar a una gramática que se emplea en el desarrollo de modelos. En matemática, un sistema formal, también conocido como sistema axiomático, es una construcción artificial que se forma de símbolos unidos entre sí, lo que permite crear cadenas que pueden manipularse de acuerdo a ciertas reglas para crear a su vez nuevas cadenas. Estos sistemas formales se emplean para lograr representaciones de distintas facetas de una realidad. En este campo concreto, no se puede hablar del mismo sin hacer referencia a David Hilbert. Este fue una figura indiscutible dentro del ámbito matemático, tanto durante el siglo XIX como del XX, ya que, gracias a sus teorías y planteamientos, se propició la aparición del citado formalismo. De esta forma, se estableció que las citadas matemáticas no solo eran un juego, sino también una actividad de pensamiento totalmente autónoma. Tal era su capacidad intelectual dentro del ámbito citado que gracias a él se lograron fundar de igual manera cuestiones tan vitales como la lógica matemática, la teoría de la demostración e incluso la diferencia entre lo que es relatividad general y la mecánica cuántica. El formalismo, por último, también una escuela dentro de la filosofía de las matemáticas que desarrolla pruebas del tipo axiomático en teoremas. El formalismo kantiano es una construcción que Kant dedujo después de muchas reflexiones, actividades docentes, investigaciones, estudios, carreras como profesional filósofo, investigaciones diversas, elaboración de sus propios escritos y muchas actividades que hizo a lo largo de su vida. Eso quiere decir que dicho formalismo no lo ejecutó en un día, o él no nació creyendo esas cosas, como cree mucha gente que se equivoca rotundamente. Entonces, ese formalismo es una elaboración de las más refinadas y fundamentadas que hay en el campo de la filosofía occidental. Veamos de qué manera Kant dio esas elaboraciones. Se sabe que en las primeras etapas Kant siguió las vértices del racionalismo alemán, como la de Leibniz, Christian Wolff y los seguidores de estos autores, quienes establecían los fundamentos de una filosofía intelectualista del siglo XVII y primeras partes del siglo XVIII. Luego lee y estudia a Hume y dice ser despertado del sueño dogmático. La lectura de Hume le fue muy útil al gran filósofo alemán, al grado de que reformula sus propuestas y llega a establecer lo que se conoce como la síntesis kantiana, y esa síntesis la propone en su primera crítica y en otros escritos relacionados como los prolegómenos, buscando las posibilidades del conocimiento humano, qué es posible y qué no, o también la filosofía trascendental. Kant echará mano de los elementos de la razón pura para fundamentar el conocimiento que se da en la experiencia, pero esos fundamentos no surgen de la experiencia, no se contaminan con esta y en esta, como lo dice en su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Kant encuentra que en esos fundamentos yacen en elementos profundos que posibilitan todo fenómeno y cosa para conocer. Este es un enfoque de teoría del conocimiento que echa mano de los principios, fundamentos, formas y categorías puras del entendimiento, que establecerán las bases de las cosas empíricas, ya sea para conocer o para fundamentar la moral, o en la facultad de juzgar, que son los tres ámbitos de sus muy famosas críticas: crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Entonces, debido a que Kant fundamenta los diversos campos de la actividad filosófica humana en la razón más pura, es de allí que se le denomina formalismo a dicha tendencia, actitud, proceder en su investigación filosófica.
Esto tiene raíces profundas que parten de las filosofías que buscan los fundamentos de todo, en principio que están por encima de las cosas, del mundo o de los humanos mismos. Tal forma de fundamentar Kant en el pensamiento de la razón, allí están y se pueden encontrar las formas más puras y los conceptos más altos que nos permitirán comprender la realidad, organizarla, ordenarla, recrearla, encuadrarla, conocerla y darle enfoques que los humanos mismos damos a las cosas. Esta es una de las formas de la filosofía más geniales que se nos ha dado en todos los tiempos. Claro que en sus conceptos respectivos, excesos y algunos errores sanos, como ocurre en todo pensador, científico, artista y demás, debido a que no introduce contenidos empíricos en el fundamento del pensar humano, en la moral, en la reflexión teórica y en otros ámbitos, se le considera que su síntesis trascendental es un formalismo. Kant en la actualidad. Actualmente, el programa ético reciente más definidamente kantiano ha sido el de John Rawls, quien ha denominado a una etapa de desarrollo de su teoría que se llama constructivismo kantiano. Muchos de los rasgos de la obra de Rawls son claramente kantianos, sobre todo su concepción de principios éticos determinados por limitaciones a los principios elegidos por agentes racionales. Sin embargo, el constructivismo de Rawls supone una noción bastante diferente de la racionalidad con respecto a la de Kant. El gran respeto por la libertad y dignidad de cada persona en Kant resulta sin embargo una dificultad respecto de las consecuencias en la evaluación moral de una persona, puesto que si no tomamos en cuenta los efectos de las acciones y solo nos guiamos por calificar la voluntad, siempre queda la sospecha de si el sujeto actuó conforme al deber, es decir, moralmente o no. Parece que cada persona es la única que puede determinar su moralidad y nuestros juicios éticos sobre las personas carecían de cualquier valor. De seguir absolutamente la propuesta kantiana, toda persona podría decir que siempre persiguió una máxima ética buena, pero que los enconó del azar no les permitieron concluir esa buena acción. La filosofía kantiana de la actualidad tiene incluso este problema de subjetividad a pesar de los intentos universalistas. Las intenciones son internas y de difícil acceso para personas ajenas al individuo que actúa, y siempre queda la sospecha de si una persona es virtuosa o no. Señor, creo que debo de levantarme, pero hoy tuve un día muy pesado. Bueno, es mi deber levantarme, ya está mayor. Señor, siéntese. Gracias. Bueno, es un señor mayor, ya no puede caminar. Tengo que levantarme, pobre señor. Señor, por favor, tome mi asiento. Descanse un poco. La posibilidad de la metafísica como ciencia. La metafísica en la que Kant se formó tomaba la matemática como idea de ciencia y consideraba que la filosofía debía ser una actividad deductiva, basada en la pura razón. Kant defendió en un primer momento este tipo de filosofía, pero pronto quiso encontrar una nueva fundamentación a la metafísica. Se ha pretendido dogmáticamente elaborar sistemas filosóficos, pero todos han fracasado, pues no han conseguido ni procesos ni acuerdo entre los investigadores, fracaso que parecía conducir al escepticismo. Kant creyó necesario para la filosofía y para los intereses y fines últimos del hombre una crítica de la propia razón sobre sí misma, sobre su alcance y sus límites, una crítica del órgano del conocimiento. Urge plantearse, pues, es el problema de si es posible la metafísica como ciencia. La teoría crítica consistirá en aclarar los principios y límites de la razón. Kant creyó que los errores provenían de una extralimitación de la razón,
no respetar sus propios límites y pretender alcanzar un conocimiento más allá de toda la experiencia. Por contra de la fijación de los límites, la crítica establezca, Kant esperaba obtener ventajas, evitar nuevos fracasos, mostrando la incapacidad humana para alcanzar un conocimiento metafísico por la pura razón y poner a buen recaudo el ámbito de lo inteligible, arruinar las pretensiones de lo ateísmo, el materialismo y el determinismo. El problema fundamental a resolver de si es posible la metafísica como ciencia, y para ello debemos investigar antes cómo es posible la ciencia, averiguar las condiciones que la hacen posible para ver si la metafísica se ajusta o no a ellas. En esta tarea necesitamos distinguir dos tipos de condiciones: las empíricas, que son particulares y contingentes, y las condiciones a priori o universales y necesarias, también llamadas trascendentales. Las condiciones a priori son anteriores a la experiencia en el sentido de que son su condición de posibilidad. No interesan las condiciones empíricas, pues se requieren una crítica de la razón pura, llevada a cabo mediante una indagación trascendental de sus condiciones necesarias y universales. La buena voluntad y el deber. Según Kant, una acción es buena cuando se realiza por deber y no por inclinación. Kant hace referencia al comerciante atento a no cobrar a sus clientes más de lo debido. En principio, parece que tal acción tendría que proceder de una voluntad absolutamente buena en sí, sin embargo no tendría por qué ser necesariamente así. Ello no significa que, según Kant, tal actuación fuera mala desde el punto de vista moral, ya que podría no estar actuando por deber, sino por conforme al deber. El hombre solo obra moralmente cuando reprime sus sentimientos e inclinaciones y hace lo que debe hacer y no lo que quiere. La autonomía de la voluntad. La voluntad es autónoma. El ser humano es su autor, no una divinidad. Cuando alguien se comporta moralmente, él mismo se da las leyes que se somete. Dichas leyes tienen su origen en la naturaleza de su propia razón. Acciones conforme al deber. El beneficio o interés que se consigue es lo que hace esa acción que se lleve a cabo. No son morales esas acciones. Por ejemplo, cuando un sujeto paga una deuda solo por temor a las consecuencias. Las acciones por deber son las que uno realiza guiado por la buena voluntad. Solamente cuando el hombre reconoce que debe pagar una deuda porque esta es su obligación, entonces genuinamente es una persona moral. Acciones contrarias al deber. Ellas ni siquiera se plantean la cuestión de si pueden suceder por deber, puesto que ocurren contra este. Por ejemplo, el hombre que no paga su deuda, ni siquiera por inclinación, y mucho menos por deber, son acciones negativas. La filosofía kantiana, superación del empirismo y del racionalismo. Su tesis de que el conocimiento se puede referir solo a lo que se da a los sentidos y que, por lo tanto, lo que esté más allá de los sentidos es incognoscible y no permite un tratamiento científico, es una influencia del empirismo. Por su parte, la huella del racionalismo la tenemos en sus afirmaciones de que es posible un conocimiento estricto, extensivo, pero también universal y necesario, aunque referido a meros fenómenos, y de que no todos los elementos que intervienen en el conocimiento se obtienen de la experiencia, pues hay elementos a priori. Los racionalistas llamaban a estos elementos ideas innatas, aunque entendían que dichas ideas eran contenidos de conocimiento referidos a objetos. Las estructuras a priori son, para Kant, estructuras, no contenidos, y no se refieren a objetos, sino a la forma que todo objeto ha de tener para que la podamos experimentar. No dan información relativa a objetos del mundo, sino a la estructura del mundo. La revolución copernicana o giro copernicano en filosofía. Kant explica el cambio epistemológico que supone la filosofía con la analogía de la revolución astronómica copernicana. Copérnico encuentra que no se puede entender el movimiento aparente de los astros si suponemos que la Tierra es el centro del universo y el Sol da vueltas a su alrededor, y nos propone invertir los términos y suponer que es el Sol el centro del universo. Kant dice del mismo modo, si las condiciones de la objetividad
del ser objeto no son ni pueden ser enviadas por las cosas a nosotros, puesto que las cosas no nos envían más que impresiones, no hay más que hacer lo mismo que Copérnico y decir que son las cosas las que se ajustan a nuestros conceptos y no nuestros conceptos los que se ajustan a las cosas. Las categorías, por consiguiente, son conceptos puros a priori, que no obtenemos extrayéndolos de las cosas, sino que nosotros imponemos a ellas. La analogía de la revolución copernicana refleja muy bien un importante aspecto de su pensamiento. Hasta Kant se había considerado que el sujeto era pasivo en el acto del conocimiento y se tenía que plegar el objeto para conocerlo. Pero de ese modo no se puede dar el conocimiento a priori, pues este conocimiento supone la posibilidad de conocer algo sobre las cosas sin que estén presentes en nuestra conciencia, sin que de ellas tengamos experiencia. El giro copernicano consiste en rechazar la concepción tradicional del conocimiento, rechazar que el sujeto se deba someter a las cosas para conocerlas y considerar que el sujeto es activo. Son las cosas las que se deben someter a nosotros de cara al conocimiento. Si suponemos que para conocer un objeto antes ha de someterse a las condiciones formales a priori de la estructura de nuestras facultades cognitivas, podremos comprender que conozcamos de las cosas algunos rasgos que éstas han de poseer antes incluso de que tengamos experiencias de ellas. Solo podemos conocer a priori de las cosas aquello que antes hemos puesto en ellas. El giro copernicano se refiere al hecho de que solo podemos comprender el conocimiento a priori si admitimos que solo conocemos los fenómenos y no las cosas en sí mismas, o no menos, si admitimos el idealismo trascendental como la filosofía verdadera. El idealismo trascendental es una teoría que pretende solucionar el problema que trata sobre cómo es la realidad que conocemos, y esta afirma que para conocer se necesita una materia, datos sensibles y una forma, conceptos, categorías, es decir, hacen falta sentidos y entendimiento, que es la razón. La reunión entre ambos la lleva a cabo el sujeto, por eso es idealismo. Pero si faltan los datos sensibles, no puede llevarse a cabo, por eso es trascendental o sintético. La razón práctica de Kant es la razón en tanto actúa, o la llamaríamos voluntad, que se diferencia de la razón teórica, la que conoce. Habla de razón práctica porque al actuar siempre debemos obedecer a la ley de la razón, el deber, y no movidos por intereses personales o por obtener algún beneficio. La razón práctica actúa según el imperativo categórico, tú debes. La ética material, toda ética que considera que lo que determina la bondad o maldad de la norma moral es la materia de la norma moral. Y los preceptos de toda ética material son hipotéticos, empíricos o condicionales. Los imperativos hipotéticos nunca pueden ser expresión de una expresión moral, y lo empírico no puede dar universalidad y necesidad. Luego no puede fundamentar una prescripción universal y necesaria. Una de las frases más célebres de Immanuel Kant decía lo siguiente: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Esto hace referencia al ejemplo siguiente. Oh, mira, ¿qué es chocolate? Oh, mira, ¿qué es ese chocolate? No es un chocolate, es una rosa. Y pues hay varios colores de rosas, que es rojo, blanco, rosa, y también tienen olores muy intensos y agradables. Mira, huélalo. Oh. Y no son comestibles porque si pruebas una de estas, pues puede que te ingestiones y puedas ir al hospital. Ah, ok, muchas gracias.